¿Tienes tu Biblia? Ábrela conmigo, vamos a Mateo capítulo 1. Empezamos nuestra serie ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Él es mi todo, Él es mi Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a Mateo capítulo 1. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y con gusto te prestamos una. Es importante que tengas una Biblia. Aquí al frente necesitan una. Y si en ese proceso, mientras estamos leyendo, hay algo de eso que te marca y que te impacta y lo quieres dejar anotado en la Biblia, anótalo en la Biblia también. No hay ningún problema, puedes subrayarla. No hay ningún problema con eso. Mateo capítulo 1 y vamos a bajar al versículo 18. Vamos a leer juntos el versículo 18 y el versículo 19. ¿Listos? Vamos a esperar que todos tengan Mateo 1, versículo 18. Mi esposa les manda saludes, salió el día de ayer, está en un tratamiento en la ciudad de Chicago, entonces está fuera esta semana por eso. ¿Lo tienen? Mateo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Sigamos leyendo. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta diciendo: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Padre amado, gracias. Gracias por el regalo más grande que nos has dado, que ha sido tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que encontramos a través de Él. Gracias, Señor, porque es a través de su vida, a través de su sacrificio, a través de su resurrección que tenemos esperanza. Dios, recibe nuestra adoración esta mañana y abre nuestros oídos y ayúdanos, Señor, a no solamente escuchar tu palabra, sino a ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mira, iniciamos esta serie que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y vamos a ir avanzando en estos versículos que leímos hoy del 18 al 25 en las siguientes semanas. Y la idea es que vamos a terminar esta serie el domingo 25. El domingo 25. Y déjame recordarte algo en relación al domingo 25. El domingo 25 no tendremos servicio presencial. Nuestro servicio va a ser en línea. Puedes entrar a nuestro canal de YouTube y ahí puedes participar y formar parte del servicio. ¿A qué hora va a ser el servicio en línea el domingo 25? A las 10 de la mañana. Entonces ya a las 10 de la mañana puedes estar viendo nuestro servicio en línea. Pero el 24 tendremos servicio acá. El sábado 24 será nuestro servicio presencial a las 2 de la tarde en este lugar. A las 2 de la tarde así tienes tiempo de venir, regresar a tu casa, terminar de adornar el arbolito, terminar de cocer lo que vas a comer esa noche, no sé qué comas, tamales, tacos, lechuga con sal, no sé, lo que sea, te dé tiempo a regresar a tu casa y hacerlo. Entonces es importante que anotes eso también. Y ese 25 en el servicio en línea vamos a terminar esta serie. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para nosotros los cristianos, los creyentes,
entendemos que en Jesús Dios tomó forma de hombre. Dios vino y se hizo carne físicamente, vino a habitar en medio nuestro. Juan 1:14 nos lo dice, que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Tomó forma humana, 100% Dios, 100% hombre, o completamente Dios, completamente hombre. La única diferencia entre Jesús y nosotros fue que aun cuando Él fue tentado, Él no cedió a la tentación. Jesús se mantuvo firme. Ahora, algo que es importante reconocer y ver también en Jesús es que Él cambió. ¿Sabías que Jesús, el nacimiento de Jesús cambió el curso de la historia para siempre? La cambió totalmente. La historia a partir de ese momento se divide en antes de Cristo, Jesucristo y después de Cristo. Y curiosamente nuestra vida como cristianos se divide de la misma manera. Teníamos una vida antes de conocer a Jesús, conocimos a Jesús y tenemos una vida después de haber conocido a Jesús. Y lo tremendo con esto es que aún los ateos, aun cuando aquellas personas que no creen en Dios, se rigen de esa misma manera. La historia de todas estas personas se rige de esa misma manera, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesús, Dios mismo descendió para tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora es importante que nosotros recordemos todo este tipo de cosas, porque lo que la sociedad nos está queriendo mostrar es una imagen distorsionada de Jesús. Incluso la sociedad está tratando de eliminar la imagen de Jesús. Está tratando de destruirla. La imagen que Jesús nos da es una imagen, la imagen que la sociedad nos da de Jesús es una imagen distorsionada. La imagen que las principales religiones del mundo muestran es una imagen distorsionada, una imagen donde tratan de eliminar y diluir a Jesús. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Mira, si vamos al primer grupo, el grupo de los testigos de Jehová. Cuando tocan a tu puerta, ten cuidado, no te escondas. No te escondas porque ha pasado. ¿Qué es lo que a veces hacemos? Nos escondemos. Y Dios nos los está trayendo a la puerta para que ellos escuchen el mensaje de salvación. En base a los testigos de Jehová, Jesús no es Jehová. Es la primera y única creación directa de Dios y el medio por el cual Jehová hizo todo lo demás, pero no es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces aún no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo lo que brilla es oro. Y ahí, mira, y eso lo dice en la Atalaya de 1944. Yo te puedo dar esa información de dónde dice eso para que lo sepas. No es Jehová, es la primera y única creación directa de Dios y el medio por el cual Jehová hizo todos los demás. Es simplemente el instrumento por el cual Dios creó todo, pero Él es la primera creación en sí de Dios. Otro grupo religioso que se mueve muy fuerte en el área de Denver, aquí a menos de 2 cuadras tenemos una. En la Hamden, la ciencia cristiana. ¿Qué es lo que dice la ciencia cristiana? Que Jesús es el profeta de Galilea. Nació debido a todos los pensamientos espirituales de la Virgen María. Es un hombre conectado con una conciencia divina, pero no es el Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellos dicen no es el Cristo, están diciendo no es el que salva, no es el que toma tu lugar en la cruz. Nació de la Virgen María debido a todos los pensamientos positivos que María tenía. Y todos los pensamientos espirituales hicieron que ella quedara embarazada y por eso nació. Pero no es el Cristo. Otro grupo muy fuerte son los mormones, los has visto, ¿verdad? Los mormones enseñan que Jesús es otro Dios engendrado físicamente por Dios como cualquier otra persona. El hermano de Satanás. Y la Biblia nos enseña quién es Satanás. Satanás era un ángel, pero se llenó de orgullo. Ya lo sé todo, ya estoy en control de todo, soy igual que Dios y por eso Dios lo sacó. Ahora los mormones enseñan que Jesús es el hermano de Satanás, es otro Dios que fue engendrado. Ahora, esto es curioso, fue engendrado físicamente. ¿Qué implica eso? Que Dios mismo tuvo relación sexual con alguien para que Jesús fuese engendrado. Y la otra religión que está tomando control del mundo es el Islam.
Y el Islam nos enseña que Jesús es uno más de los profetas de Alá. No es el Hijo de Dios. Jesús es simplemente un esclavo al cual Dios le mostró favor. O este esclavo es mi esclavo favorito y por eso lo tengo aquí. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando de 4 religiones. Las más conocidas, las más fuertes. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es el Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Nuestro Salvador, Jesús es el Cristo. Y cuando Pedro lo dijo, ¿qué fue lo que Jesús le mencionó a Pedro? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Que nosotros entendamos quién es Jesús no es porque seamos muy buenos o muy inteligentes, es la pura misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Dios mismo nos lo revela. Jesús fue ese parteaguas. Jesús fue eso que vino y dividió la historia en 2. Mira, las profecías mencionan de un Jesús, de un Redentor. Anota estos textos y yo los voy a leer rapidito. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Profecías que mencionan el nacimiento de ese Redentor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es lo que leímos en Mateo 1. Por si no sabía dónde está, ahí está en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Ahí mismo en Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchos años antes de que Jesús naciera. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Hablando de Jesús. Mira, ya se venía anticipando. Ese es Jesús, ese es Jesús. Podemos decir entonces que el Antiguo Testamento fueron los días de la promesa acerca de Jesús. Y el Nuevo Testamento, lo que estamos viviendo nosotros ahora, la época del Nuevo Testamento, la época de la gracia, es el cumplimiento de esas profecías. Es el cumplimiento de esa promesa. Y sabes, esa promesa para nosotros, esa promesa de salvación para el mundo, empieza acá. En Mateo 1. Y el nacimiento de Jesús fue como sigue. Versículo 18, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahí empieza el proceso, ahí empieza el evangelista, empieza Mateo a darnos un montón de situaciones y circunstancias que se dieron alrededor de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque Mateo quería dejar claro desde el inicio lo que realmente pasó cuando María fue engendrada por el Espíritu Santo, que realmente fue Dios mismo, el Espíritu Santo mismo engendrando a Jesús en María. Y empieza a marcarnos los hechos. ¿Puedes ver los hechos? Versículo 18. La primera parte del versículo 18 dice que estaba su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. ¿Qué implica la palabra desposar? Estaba María desposada con José. Ya estaban comprometidos, ya estaban casados, ya se veían como matrimonio. Mira, el matrimonio judío en la época de Jesús comenzaba con el compromiso que hacían entre los padres. ¿Se imaginan eso hoy en día? Venían los papás del muchacho con los papás de la muchacha, y aun cuando posiblemente eran adolescentes, se ponían de acuerdo, se juntaban y decían: sí, ellos se van a casar. Y en ese momento los padres hacían un convenio, hacían un pacto y marcaban un tiempo. Usualmente era un año, un poquito más. En ese año el hombre tenía que aprender a ser hombre, proveer para su casa, y la mujer se iba y tenía que aprender a ser esposa, cuidar su casa, enseñar a sus hijos. Y desde ese momento se les consideraba ya casados. Desde ese momento se les veían como desposados, ya los veían como un matrimonio. Lo único que hacía falta era la fiesta de las bodas,
que después de cumplir ese año o ese tiempo establecido en lo cual se iban a preparar para el matrimonio, se celebraba la fiesta de las bodas, que ahí fue donde invitaron a Jesús. ¿Te recuerdas? Ahí fue donde Jesús hizo su primer milagro, transformó el agua en vino. Jesús no llegó a santificar la boda. Jesús no llegó a imponer manos sobre los novios y a orar por los novios. Jesús no fue a hacer la primera ceremonia religiosa. Jesús llegó a la boda porque lo conocían y lo invitaron. Por eso llegó Jesús a la boda. En ese momento, esta pareja que ya estaba desposada, ellos vienen y se celebra la boda, y era en ese momento en el que se convertían en una sola carne. Lo único que hacía falta en el momento después de desposarse era la unión física, el acto sexual, y era ahí donde se convertían ya en una sola carne. Pero desde ese momento la sociedad los veía como esposos. De hecho, si en el proceso de estar desposados uno de ambos moría, la otra persona se consideraba como viudo o viuda. Ese era el proceso que se vivía. Y ese es el momento donde Jesús, estando ya, Jesús es engendrado, donde María, estando ya desposada con José, la gente los veía ya como casados, como un matrimonio. Dice que antes de consumar el matrimonio, antes de que esa parte física o sexual del matrimonio, antes de que ellos empezaran a vivir como pareja, se encontró que ella estaba embarazada. Hoy es todo lo contrario. Hoy vivamos juntos unos 2, 3 años, y si nos conviene, entonces nos casamos. Si no nos conviene, entonces mejor cada quien por su lado. Y tristemente, se da no solo fuera de la iglesia, se da dentro de la misma iglesia. Que dicho sea de paso, es pecado. Es fornicación. Pero en ese momento no. Antes de que se consumara el matrimonio, antes de que ellos se entrelazaran en esa intimidad como pareja, se encontró que ella estaba embarazada. Eso es lo primero que nos enseña Mateo. ¿Qué es lo segundo que nos enseña? Lo que viene después, la segunda parte del versículo 18, el descubrimiento. ¿Te imaginas? Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Te imaginas ese momento? Ya estamos casados, ya estamos desposados, ella está acá con su familia, él está acá con su familia, y de repente ella resulta embarazada. ¿Qué crees que pasó por la mente de José en ese momento? ¿Qué pudo haber pasado en la mente? ¿Qué pudo estar pasando en la mente de esta jovencita? Posiblemente adolescentes. Ahora, ya estaban casados, recuerda. ¿Puedes abrir tu Biblia en Lucas capítulo 1? Vamos a Lucas capítulo 1. Leamos del versículo 26 en adelante. Cuando lo tengas, dime listo. Lucas 1, 26. ¿Lo tienes? Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Ojo con todo esto, es importante. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Que dicho sea de paso, el ángel lo dijo no para que lo aprendiéramos y lo repitiéramos. Simplemente era un saludo que el ángel estaba dando. Bendita eres entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras. Versículo 29 de Lucas 1. Y se preguntaba: ¿qué clase de saludo es este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué dice tu Biblia? No tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y de ahí le da algo para confirmarle lo que le estaba diciendo. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril,
porque ninguna cosa sea imposible para Dios. Entonces María dijo, ¿qué dice tu Biblia? He aquí la sierva, la sirviente del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se estima que cuando se está dando el relato aquí en Mateo capítulo 1, María ya tenía más o menos 4 meses de embarazo, 3, 4 meses de embarazo. Ahora es mucho más fácil con la tecnología, pero antes de que hubieran todas esas pruebas inmediatas y la prueba de sangre de embarazo, más o menos qué tiempo duraba para que una mujer se diera cuenta que estaba embarazada. Por lo menos que 1 mes, 2 meses, 3 meses, más o menos. María estaba en ese proceso. ¿Qué síntomas creen que empezó a tener María? Ayúdenme, mujeres, porque yo de eso sí no sé. Vómitos, mareos, antojos, sueño. Es parte del proceso. Entonces María se da cuenta, qué raro me estoy sintiendo, estoy embarazada. Se da cuenta. Se cumplió lo que me dijo el ángel varios meses después. Y mira, el autor se encarga, Mateo se encarga de dejarnos bien claro. No fue adulterio, no fue la obra de José, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, se posará sobre ti. Mateo usa la frase, se halló que había concedido. Se hace referencia a la idea que se dio cuenta, descubrió, oh, sí es cierto lo que me ha pasado. ¿Te has dado cuenta? ¿Has experimentado las promesas de Dios muchas veces de esa manera? Empieza tu vida a avanzar y de repente dices, esto tiene que ser Dios. No hay otra excusa, no hay otra respuesta, no hay otra explicación. Tiene que ser Dios. Se halló que había concebido por medio del Espíritu Santo. Es Dios, no hay otro. Mateo nos quiere dejar bien claro que no hay ninguna intervención humana, fue el Espíritu Santo. Pastor, pero ¿por qué nos dice eso si nosotros ya lo sabemos? Qué bueno que preguntan. Porque a veces se nos olvida y a veces escuchamos más cosas fuera de la palabra que la misma palabra y empezamos a dejar que nuestro corazón divague y pueden venir dudas a nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de nuevo, el Espíritu Santo manifestándose, ¿sabes? En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos enseña que apareció el Espíritu Santo y dio vida a la creación de Dios. Cuando Dios viene y hace al hombre, sopla vida, el Espíritu Santo actuando. Ese mismo Espíritu Santo es el que estaba engendrando vida en María. Sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, primero, nos enseña los hechos. María ya estaba desposada con José, no se había consumado el matrimonio y se da el descubrimiento como segundo punto. Y tercero, la reacción de José. La reacción de José. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Y pensemos, sabemos que Dios ya no hace esos milagros, el Espíritu Santo ya no hace eso. Pero pensemos en otras cosas que el Espíritu Santo continúa haciendo. Y a veces dudamos que sea el poder de Dios actuando. Cantábamos hoy, en ti confiamos, tu plan es mejor que el nuestro. Y la pregunta era, ¿lo creemos? ¿Y sabes dónde vas a encontrar la respuesta? Cuando reaccionas, en la manera en que reaccionas, cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Cuando tú tienes un plan establecido y esto va a pasar y esto voy a hacer y esto voy a hacer y no sale así, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Realmente estoy confiando que el plan de Dios es mejor que el mío? Versículo 19, la reacción de José. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Primero, lo describen como justo. ¿Qué implica una persona justa? Es una persona que está tratando y se está esforzando por vivir en base a los parámetros de la ley. Alguien que vive conforme a la ley de Dios en ese momento. Ahora nosotros somos considerados y somos llamados justos, no porque vivamos conforme a la ley, porque no hay nadie que pueda cumplirla, solo Jesús en su totalidad. Somos llamados justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que somos justificados. En este caso, dice, a José se le describe como un hombre justo. Ahora,
No se les describe, lo curioso es que no se le describe como un hombre santulón o santuchón, ¿cómo podría decirse? Un hombre que se da golpes de pecho, alguien que aparenta una santidad que lo exige o que lo lleve a exigir una condenación o que se cumpla la Biblia al pie de la letra. Él no está tratando de vivir eso, él no está tratando de impresionar a nadie. Mira, en Levítico capítulo 20, versículo 10 nos dice que si un hombre cometía adulterio con una mujer, con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera tenían que morir. Tenían que ser puestos en vergüenza y morir. Deuteronomio capítulo 22 dice que si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así se quitará el mal de Israel. Entonces José sabía la pena. Y como hombre justo pudo haber dicho, yo no tuve nada que ver en eso. Encárguense ustedes. El otro domingo vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar en la vida de José. Y José pudo haberse lavado las manos. Pero al mismo tiempo que José no quería avergonzarla, no quería exponerla, no quería llevarla a ese punto de muerte. Y decide abandonarla en secreto. Mira, José nos está mostrando ese balance, esa combinación, esa mezcla justa de justicia y compasión frente al pecado. José nos está demostrando el equilibrio que hay entre Dios y la ley y Jesús y la gracia. Como ahora estamos en la gracia, ¿qué pues diremos a esto? ¿Continuaremos pecando para que la gracia aumente? No. Sin embargo, José viene y aquí nos muestra, su corazón es movido a compasión y muestra esa mezcla perfecta. Nos da una imagen de Dios en nuestros días, la compasión y la justicia. Y por eso Él decide alejarse. Él decide dejarla, abandonarla en secreto. Ahora lo leímos en Lucas y aquí hay algunas cosas que es importante que creo que veamos en este pasaje. Primero, Jesús pertenece a la casa y el linaje de David y es a través de José. Había un plan específico para la vida de José. Había una razón específica por la cual José y María habían sido desposados. Dentro del plan perfecto de Dios había ya algo, un propósito. Las profecías mencionaban que José vendría del linaje de David, Jesús vendría del linaje de David. Y de esta manera se lleva a cabo. Jesús desciende específicamente del linaje de David a través de José. Si vas conmigo al mismo Mateo, capítulo 1, veámoslo de nuevo. Ahí nos da al inicio, los primeros 16 versículos, nos da una genealogía, nos dice, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando empezamos a leer las genealogías, como que es un momentito donde nos da sueño, ¿verdad? Y como que, ¿y esto para qué? Y lo más fácil es cerramos la Biblia, o nos lo saltamos. Pero es importante, para los judíos era de suma y sigue siendo de suma importancia mantener la genealogía, saber de dónde viene cada persona. Versículo 1 de Mateo 1, ¿lo tienes? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces Mateo es increíble. Empieza dándonos la genealogía.
Creo que no me equivoqué en ninguno de los nombres, los estuve repitiendo y leyendo como 20 veces para tratar de no equivocarme. Pero para Mateo es importante. Miren, este es Jesús, este es el cumplimiento de la promesa. Y es a través de José que se establece ese enlace entre Jesús y David, ese cumplimiento de la profecía. Ahora, sin embargo, esta genealogía también nos enseña cosas bien importantes. Si tú estudias la vida de cada uno de muchos de estos personajes, te vas a dar cuenta que todas estas personas que participaron de la genealogía que lleva a Jesús el Salvador, estuvieron lejos de ser perfectas. Fueron personas que tuvieron problemas. ¿Sabes? Menciona a Tamar. ¿Te recuerdas que lo leímos? ¿Sabes que Tamar tuvo una relación sexual con su suegro? Su suegro era Judá. Y Tamar se metió con el suegro. Y no voy a entrar en detalles. Pero no era perfecta. Y luego continúa hablando. Y dice Rahab. Y nos menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Te recuerdas en Josué? Capítulo 2. Rahab era una prostituta. Rahab era una prostituta. Continúa hablando de David. ¿Quién fue David? ¿Quién fue David? El hijo dice ahí. Pero si te das cuenta, David fue mentiroso, adúltero y asesino. ¿Te das cuenta cómo viene la genealogía de Jesús? Fruto de su relación nace Salomón junto con Betsabé. Eso solo por mencionar algunos. Ahora, y en este punto María, donde de la nada, aparentemente resulta embarazada. La reputación de María se pudo haber puesto en juego también. Ahora, ¿qué nos enseña esta genealogía? Que en todo este proceso nadie es perfecto. Y yo no sé a ti, pero eso a mí me da esperanza. Porque Dios usó prostitutas, Dios usó adúlteros, Dios usó asesinos de entre todo este proceso para traer a Jesús, a su Hijo unigénito, y que el Verbo tomara forma de carne. Entonces Dios usó a todas estas personas, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Esto tiene que darte esperanza. A mí me da esperanza porque en medio de los errores, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mis pecados, ¿qué es lo primero que a veces viene a nuestro corazón cuando fallamos a Dios? Culpa. No, es que yo no puedo servirlo. Es que soy tan malo. Y no estoy diciendo ni aplaudiendo el pecado y las faltas que cometemos. Lo que estoy diciendo es que la misericordia de Dios es tan grande que a través de las faltas, a través de los errores, Dios continúa usándonos. Dios puede usarnos. Mira, Jesús pertenece a la casa de David, pertenece a esa genealogía. También nos muestra el carácter de José. Seguimos en el versículo 19. Nos demuestra que ser verdaderamente justo no busca, el ser justo en el Señor no es exigir que se cumplan reglas. Ese es un problema muy grande que tenemos en la iglesia. Algunos de nosotros nos sentimos tan santos, tan puros, que cuando alguien se equivoca, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el dedo. Ponemos el dedo. Mira, como pastor he tenido muchas experiencias. Una que me marcó mucho, y yo creo que se las comenté en una ocasión. Viene la mamá con una jovencita embarazada. Primera vez. Y lo primero que hace la señora es decir, mire, mi hija está embarazada, pastor, por favor, pónganla en disciplina. Es una pecadora. Yo me quedé, wow. Si esto es lo que piensa la mamá, ¿qué puede pensar el resto de la gente? La amamos, la abrazamos con Silvia, empezamos a trabajar con ella. A los días, la señora se fue de la iglesia. Porque para ella el concepto de disciplina era pasar a la hija al frente, avergonzarla frente a todos y que se sentara hasta atrás y que nadie le podía hablar porque era una pecadora. Ese es el concepto que muchas veces tenemos de justicia. Y el carácter de José aquí nos muestra que el ser justo no significa entremos con el machete. Porque si de esa manera se tratara, muchos de nosotros o todos de nosotros tendríamos que haber sido eliminados de esta tierra y estar pasando nuestra eternidad, ¿dónde? En el infierno. Porque la paga de nuestro pecado es muerte, pero en Cristo tenemos redención, el perdón de nuestros pecados debido a la gracia que encontramos en Él. Mira, cuando habla de que José era un hombre justo, está hablando de que antes de aplicar la ley, José esperó, buscó al Señor.
Cuando estamos hablando de buscar la justicia de Dios, vamos a analizar cada situación, vamos a buscar de Dios en la complejidad del momento, del problema, y vamos a escuchar su voz y vamos a hacer lo que Dios nos manda, y de eso vamos a verlo la semana siguiente. Solo cuidemos nuestro corazón, familia, porque cuando alguien se equivoca, cuando vemos que alguien comete un pecado, lo más fácil es venir y poner el dedo. Lo más fácil es venir y mandarlo al infierno, y se nos olvida que la línea es muy delgada y que nosotros mismos podemos caer en algo igual o aún peor que eso. Y de nuevo, no estoy aplaudiendo el pecado ni diciendo hay que ir entonces y pecar. No estoy diciendo eso. Pero el carácter de José nos muestra esa mezcla perfecta entre la justicia y el amor de Dios manifestado. Manifestado. Y también nos enseña este pasaje la lucha que hay entre la religiosidad y la compasión. La religiosidad y la compasión. Mira, Oseas capítulo 6 nos dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Qué implica esto? En otras palabras, Jesús nos lo dijo en Mateo 9. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entiendes eso? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. El sacrificio nos lleva a desechar a los pecadores. Es que ya no me junto con ellos porque ya no tengo nada que ver con ellos porque son pecadores. ¿Te imaginas si esa hubiera sido la actitud de Jesús para con nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Como el religioso que te condena por cada error que cometes? ¿O como el que a pesar de los errores que cometemos nos ama tal y como somos? No nos va a dejar igual. Nos ama a pesar de lo que somos. Eso no quiere decir que voy a seguir viviendo la misma vida. Lo decía el domingo pasado. Si tu fe no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe que salva es una fe que cambia. No buscamos perfección, pero buscamos un crecimiento continuo. Tienen que verse cambios en tu vida. La salvación va a producir cambios en tu vida. Ese encuentro con Jesús va a producir cambios en tu vida. Jesús lo vuelve a decir en Mateo 12. Pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Otra vez, misericordia y no sacrificio. La religiosidad busca sacrificios. La religiosidad busca holocausto. La religiosidad nos amarra y nos encadena a un montón de reglas. No esto, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y terminamos cayendo en un fariseísmo. Y nuestro corazón termina más enfocado en los sacrificios, en los holocaustos, en lo que puedo hacer, que en lo que Jesús ya hizo. La compasión nos muestra que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que eres, Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz por tus pecados. Y en este pasaje, Dios nos enseña a través del carácter de José, a través de la vida de José, la diferencia. Mira, la religiosidad nos hace reaccionar ante el poder, la misericordia y la gracia de Jesús. Nos hace reaccionar ante el poder, la misericordia y la gracia de Jesús de manera carnal. La religiosidad. No. Ahí dice, y ahí dice, y ahí dice. ¿Les ha pasado? Esa era la actitud de los fariseos. Jesús empezó a accionar y a vivir. Si vas, por ejemplo, ahí todos estos pasajes están en Mateo. Si vas a Mateo capítulo 9, versículo 2, vas a ver una acción de Jesús. Jesús vino a perdonar los pecados del paralítico. Ahí nos cuenta la historia del paralítico. En Mateo capítulo 9, versículo 2. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos ante la actitud de Jesús? Si lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta. ¿Qué dice? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo estás buscando? Lo acusan de blasfemia. Este es blasfemo. ¿Cómo es eso que puede perdonar pecados? Más adelante, Jesús viene y sana a un endemoniado. Capítulo 9, versículo 32. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? Por el poder de Belcebú echa fuera a Belcebú.
Y ustedes saben lo que viene Jesús y le dice, mira, una casa dividida en sí misma no prosperará. Entonces, ¿cómo es eso que por el diablo estoy sacando al diablo? No tiene sentido. ¿Están escuchando lo que ustedes están diciendo? En el capítulo 12 de Mateo, Jesús alimenta a sus discípulos. Lo hace en el día de descanso, lo hace en el sábado, lo hace el sábado. Lo acusaron ¿de qué? De romper la ley. Que se mueran de hambre, pero la ley se guarda. Está en el hoyo, ahí que se quede, pero no podemos hacer nada hasta que, porque la ley. La religiosidad nos lleva a verlo de esa manera. En el mismo capítulo 12, Jesús sana a un hombre en día sábado también. Les da de comer a los discípulos, sana a un enfermo. ¿Y qué es la reacción de los religiosos? Buscan destruirle. Buscan destruirlo. Tratan de eliminarlo. Y empieza ese complot para eliminarlo y para matarlo. Ahora, ¿cómo podemos entonces traer este pasaje nosotros a nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos el carácter de María y tenemos el carácter de José. Y ya lo leímos al inicio. Llega el punto donde María viene y dice que se haga conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Me gusta? No. ¿Me va a ser cómodo? No, pero haz conmigo lo que tú quieras. Y en el carácter de José vemos la actitud del hombre. Una mezcla de la compasión y la justicia. El amor y la ley mezclados. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros en estos días? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo? ¿Por qué es importante eso? Porque la manera en la que vivo refleja quién es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el dictador que está ahí poniendo el dedo y mandando a la gente al infierno? ¿O es el corazón compasivo que a pesar de lo que eres, te ama y te da la oportunidad y te rescata y te transforma? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Familia, que esta semana estamos iniciando toda esta fecha navideña. Y sí, los regalos son bonitos, el árbol es bonito, las lucecitas son especiales. No nos acordamos de un montón de gente durante todo el año, pero esta época empezamos a sentirnos tristes. Y empezamos a llorar por esa gente de la cual no hemos dado, pero ni siquiera un texto durante todo un año. Y está bien. Pero que no se nos olvide quién es Jesús realmente para ti. ¿Por qué vamos a celebrar lo que celebramos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Está tu vida reflejando? Como hombres, ¿estamos reflejando ese carácter de Jesús? ¿Esa compasión con la justicia? ¿O estamos queriendo exigir que la ley se cumpla al pie de la letra? Pero no conmigo, sino con los demás. Como mujeres, ¿están representando el carácter de Jesús? Mira, María lo estaba representando. Haz conmigo lo que tú quieras. Aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Palabras que Jesús de una manera repitió más adelante. Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y esa es la parte crucial. ¿Está mi vida manifestando quién es Jesús? ¿O está mi vida enseñando a un Jesús diferente? ¿Está mi vida enseñando a un Jesús de reglas? ¿O está mi vida enseñando a un Jesús compasivo, misericordioso, que extiende amor y gracia? Y sabes, el momento crucial, el lugar específico es en tu propia casa. ¿Cómo está manifestándose la compasión y la misericordia y la gracia de Dios en tu casa? ¿Cómo está manifestándote tu sometimiento a Dios en tu casa? Porque afuera lo podemos hacer, pero empieza en mi casa. ¿Cómo lo estoy manifestando? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Estoy representando a Jesús de manera correcta? ¿Estoy representando a Jesús como debo hacerlo? Mira, Jesús siempre nos da oportunidades. Siempre está dándonos y abriendo oportunidades para que le busquemos, para que nos rindamos y para que lo reflejemos. Ponte de pie, iglesia, y que nuestra oración en este momento sea: Señor, ayúdame a reflejar a Jesús. ¿Cómo lo puedo reflejar?
¿Cómo lo puedo reflejar? ¿Cómo puedo ser un ejemplo de lo que Jesús es? ¿Cómo puedo manifestar la gracia y el amor y la misericordia que recibí de Jesús para con las demás personas? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque estoy casi seguro que en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propia cuadra, hay personas que necesitan ver a Jesús en ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tu vecino te respondiera o te hiciera esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cómo le responderías? ¿Podrías responderle con transparencia, con honestidad, de manera tal que tu vida refleje y sea coherente con quién es Jesús para ti? Porque al final se trata de eso. Padre, en el nombre poderoso de Hijo Jesús, Señor,